salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fuera mi ser cuando él me transformó. En los peligros, aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me guió y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Estamos ya en el capítulo 2. Recuerden, el primer capítulo el apóstol Pablo presentó la preeminencia del Señor Jesucristo. Declaró que Cristo es preeminente, está sobre todas las cosas. Él es el máximo, lo número uno en nuestras vidas. Debe ser Él. Capítulo 2. El apóstol Pablo empezó a defender la preeminencia de Cristo. ¿A defender de qué? ¿A defenderla de quién? De esta filosofía, de estas corrientes ideológicas que estaban introduciéndose en la iglesia. Recuerden, la semana pasada hablamos de estas filosofías. Toda esta corriente ideológica que estaba entrando a la iglesia allí en Colosas se componía básicamente de 3 elementos, ¿sí? Hemos hablado la semana pasada acerca de las filosofías, de los rudimentos humanos, de estas filosofías huecas que menciona el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y que dice que lo único que hacen es llevarnos contra el Señor, llevarnos lejos de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios, en ella es que debemos arraigarnos, en ella es que debemos edificarnos, decía el apóstol Pablo. Pero hoy nos va a presentar una nueva advertencia, la advertencia en contra del legalismo. La próxima semana el apóstol Pablo va a introducir otra ideología que estaba metiéndose en la iglesia, que es el misticismo, ¿sí? El misticismo y el ascetismo. Entre paréntesis, la próxima semana vamos a tener un predicador invitado, así que los dejo ahí, prepárense. Yo no voy a estar. El Señor nos dio la oportunidad y la invitación de parte de la iglesia en Curacautín para visitarlo. Vamos a estar el fin de semana, de la próxima semana, ministrando a los hermanos ahí en Curacautín junto con mi esposa. Yo el viernes a los varones, Alejandra el sábado a las mujeres y juntos con ellos compartiendo el culto el domingo también. Así que oren por nosotros y prepárense porque la próxima semana nuestro invitado nos va a hablar acerca de eso, del el misticismo y el ascetismo y la advertencia que el apóstol Pablo hace en contra de eso. Recuerden que lo que dijimos es que esta corriente era un sincretismo religioso con estas filosofías que se estaban introduciendo en la iglesia. Y hoy el apóstol Pablo nos quiere advertir acerca de este legalismo gnóstico que usaba y quería utilizar la ley de Dios. Estaba usando y abusando de los judíos
Recuerden que el apóstol Pablo, cuando escribió a los Gálatas, él atacó una corriente de pensamiento que él llamaba, o que se llamaba los judaizantes. En Hechos capítulo 15, se nos menciona cómo es que la iglesia abordó este problema ahí en Jerusalén, en lo que se llama, ¿no es cierto?, el título ahí, el pasaje, el concilio en Jerusalén. ¿Qué decían los legalistas? Los legalistas decían que era necesario circuncidarse y cumplir la ley para obtener la salvación. Pero los gnósticos fueron un poquito más, y este legalismo gnóstico fue un poquito más allá, diciendo no solamente el cumplir la ley, no solamente el circuncidarse, sino que ellos tenían que seguir esta filosofía para alcanzar la plenitud, ¿sí? Alcanzar el conocimiento que podría llevarlos a la espiritualidad y a acercarse más a Dios. Se dan cuenta que ellos van un poquito más allá, y es contra de ellos es que el apóstol Pablo está escribiendo, ¿no es cierto? Y está previniendo a los hermanos para estar atentos, advirtiendo a los hermanos para estar atentos a esta línea de pensamientos. El legalismo es algo que hoy también nos ataca a nosotros, queridos, de una u otra forma. Nosotros queremos imponer la ley. No hablamos de la ley del Antiguo Testamento porque todos estamos claros qué es lo que pasa con la ley, ¿no es cierto? Y vamos a abordar ese tema también esta mañana. Pero también, ¿no es cierto?, a veces tratamos de mirar a las otras personas y tratar de aplicar la ley. ¿Qué es de lo que dice la ley respecto a esto? No, nosotros como cristianos no tenemos que hacer eso. Y sabes que la característica fundamental y particular del legalismo es que apunta a otro, juzga a otro, pero es incapaz de verse a sí mismo. Se pone en un nivel superior, en un nivel de juez superior para poder apuntar a los otros y decir, este no está cumpliendo como yo lo estoy haciendo. Es lo que nos va a enseñar el apóstol Pablo. ¿Sí? Pero fíjense que cuando el apóstol Pablo habla acerca de este tema, lo primero que hace es mostrarle a los hermanos que deben considerar ciertas cosas. La consideración. Vamos a leer el pasaje y vamos a ir avanzando en lo que dice el apóstol Pablo. Quedamos la semana pasada ahí en el versículo 10, capítulo 2, versículo 10. ¿Sí? Y quiero continuar o empezar la lectura desde el versículo 9 para seguir con el contexto de lo que estamos estudiando. ¿Sí? Versículo 9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Y habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a un día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que son solo sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Déjenme tomar un poquito de agua. Bien, como les decía antes, el apóstol Pablo está llamando a los hermanos a considerar ciertas cosas. Y básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo, consideren cuatro cosas que muestran que nosotros debemos o estamos identificados con Cristo. Fíjense, ¿qué es lo primero? Es lo que dice el versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo.
¿qué es lo que debemos primero? Lo que primero debemos considerar es que estamos o somos circuncidados en Él. ¿Pero cómo? Si eso es para los judíos. Fíjense qué está mostrando el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo está atacando la línea de pensamiento de estos hombres. Recuerden, ¿no es cierto? ¿Qué estaban diciendo ellos? Deben circuncidarse. ¿Para qué? Para empezar a trabajar en su perfección, para empezar a avanzar en su perfección, para empezar a avanzar en lo que podría llegar a llevarlos a la salvación. Pero el apóstol Pablo dice, fíjense, dice, en él también fuisteis circuncidados. Y el apóstol Pablo nos dice, no necesitan ser circuncidados. ¿Qué era la circuncisión? Era esta señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y, ¿no es cierto?, de ahí con toda la nación de Israel. Ellos iban a llevar esta marca de por vida para decir que eran el pueblo escogido de Dios. Dios estaba haciendo un trato especial con la nación de Israel. Dios iba a llamar a la nación de Israel su pueblo. Era un pacto y era una señal visible. ¿Sí? Una señal física. Que al pasar los años, los judíos empezaron a abusar de este concepto, ¿no es cierto? Y lo extrapolaron a un montón de otros pensamientos que ellos tenían para jactarse de su especialidad, ¿no es cierto? De que eran especiales, a diferencia de los demás. Pero Pablo está llevando este concepto físico a un concepto espiritual, ¿sí? Está llevándolo desde el ámbito físico al ámbito espiritual. Y por eso que dice, en él también vosotros fuisteis. Este es un tiempo pasado y le está hablando a los creyentes, ustedes ya fueron circuncidados. Recuerden a quién le está hablando Pablo. ¿A quién le está escribiendo esta carta? A creyentes. ¿Pero de dónde eran? De Colosas. Muy bien. ¿Dónde está ubicado Colosas? Lo vimos la semana pasada en el mapa. A ver. Continente. Ya. ¿En qué continente está ubicado Colosas? Asia Menor. ¿Sí? Lo que hoy llamamos Turquía, podría ser por ahí en esa zona. A un pasito del imperio, o lo que hoy llamamos el continente europeo. ¿Sí? ¿Qué tipo de personas eran los receptores de esta carta? Lo vimos al comienzo. ¿Judíos o gentiles? Gentiles, la mayoría de ellos eran gentiles, aunque había un gran número de judíos en ambos pueblos, en los tres pueblos, ¿no es cierto? Hierápolis, Colosas y la Odisea. Había un grupo establecido de judíos, la mayoría de ellos eran gentiles. Y a ellos es que Pablo les dice, ya fuiste circuncidados. Oh, pero si nosotros somos gentiles, no somos judíos. Y fíjate qué es lo que agrega Pablo como aclaración de este concepto. Dice, en él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Y ahí te das cuenta, ¿no es cierto?, que Pablo está introduciendo este concepto de este hecho como un hecho espiritual, no físico. Es una circuncisión no hecha por manos. No vino el rabino a tu casa, ¿no es cierto?, y te circuncidó como lo hacen hasta la actualidad los judíos. Sino que, fíjate, dice, en él también fuiste circuncidado con una circuncisión no hecha por manos, al quitar de vuestro cuerpo la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Lo que está diciendo es muy simple, querido, es que cada uno de nosotros hemos sido circuncidados. A los Gálatas les dice que han sido circuncidados en su corazón. ¿Y cuándo ocurre esto? En el momento en que nosotros miramos a Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Él entra en nuestro corazón.
y Él nos hace parte de su familia. Ya no somos simplemente su pueblo. Dios va un poquito más allá. Cambia nuestra naturaleza. Ya no somos carnales, sino que nos convertimos en espirituales. Dios nos ve de una forma diferente porque hemos sido regenerados. Hemos vuelto a nacer. Y Dios ya no nos ve como pecadores, sino que nos ve como santos, justificados. Eso es lo que Pablo quiere marcar. Nosotros no necesitamos circuncidarnos, porque ya hemos alcanzado esta plenitud de relación con el Señor. Fíjate, antes el versículo 10 dice, y habéis sido hechos completos en Él. ¿Cuándo es que Dios nos hizo completos? ¿Cuándo es que Dios nos completó? Allí en la cruz. Allí en la cruz. En la cruz del Calvario el Señor ofreció un sacrificio perfecto y completo por cada uno de nosotros. Y cada uno que se acerca a Él con un corazón arrepentido, es que podemos obtener la salvación. Obtenemos la salvación y es allí donde el Señor nos completa. ¿Recuerdan como dijimos la semana pasada? Ya no necesitamos nada más. Cristo nos hizo perfectos. Entonces, cuando nos contemplamos de esa forma, ¿necesitamos algo más? ¿Necesito circuncidarme? Por supuesto que no. Y el hacerlo es confiar en algo inferior. Pablo nos dice, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Confía en Él. ¿Cómo vas a confiar en algo inferior para la salvación? La circuncisión es inferior. Cristo es la plenitud de Dios. Considéralo. No necesitamos circuncidarnos. Hemos sido circuncidados en Él. Pero otra cosa que debemos considerar es que estamos vivos en Él. Vivos en Él. Fíjate, versículo 12 dice, y habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los pecados. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Pablo ahí en la carta, casi una carta gemela que escribe a los Efesios. ¿Sí? Puedes leer Efesios capítulo 4 después también. Muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice que Él nos dio vida. Él nos resucitó y pone el bautismo como una figura de este hecho. Todos sabemos qué significa el bautismo, ¿no es cierto? Literalmente, ¿qué es bautismo? Sumergirse, zambullirse, meterse debajo del agua, ¿no es cierto? Esa es la definición literal de la palabra. Pero en lo espiritual, ¿qué significa el bautismo? Si podemos resumirlo en una sola palabra, ¿cuál sería? Escucho por un murmullo nomás. Muerte, ¿sí? Con una sola palabra, una sola palabra. Identificación, muy bien, Carmen. Yo me estoy identificando con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Llego a las aguas del bautismo, aquí tenemos nuestro bautisterio, ¿no? Yo sé que varios han pasado por aquí, por este bautisterio. Pero el bautismo no tiene nada de mágico. El bautismo es simplemente un símbolo de identificación. ¿Y qué estamos haciendo en este símbolo de identificación? Mostrando que Cristo, allí en la cruz del Calvario, no solo murió, sino que al tercer día resucitó.
Y nosotros nos identificamos con esa muerte y resurrección. Es por eso que, fíjate, el apóstol comienza diciendo, habiendo sido sepultados en el bautismo. Luego dice, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de los muertos. Es lo que ocurrió en nosotros, queridos. Nosotros estábamos muertos, dice el apóstol Pablo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, fíjate, en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne. Ese era nuestro estado. Si quieren ahondar un poquito más, el apóstol Pablo dice a los efesios, sin Dios, sin pueblo, sin esperanza. Qué terrible, ¿no? Muertos en vida. Pero Dios intervino en nuestras vidas y nos resucitó. Y no solo nos resucitó, sino que nos regeneró. ¿Qué significa eso? Nos hizo volver a nacer, nos dio un cuerpo nuevo. Y es por eso que podemos decir de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque Cristo no solamente nos resucitó, sino que nos transformó. Y esa es una transformación interna que ocurre desde adentro hacia afuera. No es simplemente un cambio de apariencia, como querían mostrar los legalistas. No es simplemente algo externo, es algo que ocurre en el interior. Estamos vivos, vivos. Hemos sido resucitados por el Señor. Fíjese qué maravilloso es que el apóstol Pablo reafirma o afirma este concepto con algunos participios que él pone ahí. Fíjense, dice, versículo 3 al final, habiéndonos perdonados de todos los delitos. Habiéndonos perdonado de todos los delitos. Ese perdón, esa palabra perdón es muy significativa para los hermanos allí en Colosas, porque después el apóstol Pablo, en una carta personal que escribe a un amigo que asistía a esa iglesia llamado Filemón, le escribe intercediendo por un amigo de él, una persona que había conocido en la cárcel, un esclavo que había sido encarcelado, que se llamaba Onésimo. Y mientras estuvo en la cárcel, Pablo predicó a Onésimo, Onésimo se convirtió al Señor y Pablo le dice, ahora Onésimo tienes que arreglar tu situación, ve donde tu amo Filemón y pide perdón. Pues Onésimo se había escapado de Filemón, ¿no es cierto? Y le envía a Colosas. Y allí en Colosas, ¿no es cierto? Y lo envía junto con esta carta y le dice a Pablo, a Filemón, aquí va mi amigo, mi hijo Onésimo, recíbele, perdónale. Si te adeuda algo, ponlo a mi cuenta, yo voy a responder por él. Qué maravilloso. Y fíjate que cuando Pablo escribe y les pide a los hermanos y les recuerda el perdón de Dios, les está hablando de esto. Dios nos perdonó, olvidó nuestras deudas. Después lo va a remarcar un poquito más. ¿Sí? Pero no solo a esto, sino que este perdón es gratuito, no tenemos que cancelar nada. Y no solamente gratuito, sino que es generoso. Dios perdona todo. No hay deuda. Fíjate, dice, hemos sido vivificados, hemos sido hechos, o Dios nos ha dado la vida. Estamos vivos en Él, pues Dios nos perdonó los pecados. Pero no solamente dice habiendo perdonado los pecados, sino dice habiendo cancelado el documento que de deuda que consistía en decretos. Dios pagó por nuestra vida. ¿Y cuál fue el pago que hizo Dios? ¿Cuál fue el pago que hizo Dios? Su Hijo Jesucristo. Ahí está. La sangre de mi Hijo, la sangre de su Hijo Jesucristo.
es el pago. Y no solo esto, sino fíjese después, dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo con ellos un espectáculo público. No solamente nos perdonó, no solamente canceló nuestros pecados, sino que también despojó, desarmó a nuestros enemigos. Quitó las armas de estos enemigos. Ya no tienen poder sobre nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Dios nos vivificó. Dios, consideremos esto, hermanos. Estamos vivos en Él, somos vivos en Él. Tercero, el apóstol Pablo dice, consideren que somos libres en Él, libres en Él. Versículo 14, ya lo leímos, ¿no es cierto? Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. ¿Qué era este documento? Este era un documento legal, un certificado que firmaba un deudor, reconociendo su deuda, reconociendo que yo sí debo, yo soy deudor. Todos nosotros, queridos, somos deudores, o hemos sido deudores ante Dios. Todos nosotros quedamos cortos ante los requerimientos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Redactó este documento en el cual nosotros reconocíamos nuestra deuda. ¿Cuál es este documento? Aparte de mostrar este documento legal, ahí hay un tema, ¿no es cierto?, acerca de la interpretación de este texto. Yo he entendido por el estudio de este texto es que ese documento es la ley del Antiguo Testamento, la ley que Dios escribió con su mano para la nación de Israel. Por el contexto del pasaje, después vamos a hablar un poquito más de esto también. Pero, ¿cuál era la función de la ley según el apóstol Pablo? Si un hombre cumplía la ley, ¿obtenía la salvación? Pregunta. No. ¿Sabe por qué? Porque no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera un hombre que haya cumplido toda la ley. Porque cuando dice Santiago, cuando quieres cumplir la ley, tienes que cumplir toda la ley. Y si fallas en uno solo de sus preceptos, eres culpable de todos. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley es mostrarnos que no podemos, que somos incapaces, que por nuestros medios, que por nuestras fuerzas, no podemos satisfacer las demandas de Dios. Somos deudores. Somos deudores. Y Dios tomó ese documento y lo clavó. Puso un clavo y lo clavó en la cruz, diciendo, la deuda ha sido cancelada. Y cuando Cristo estaba allí en la cruz, sus últimas palabras fueron, consumado es. Consumado es. La deuda ha sido cancelada. Qué maravilloso, hermanos. Porque ya no somos más esclavos de la ley. Dios nos dio la libertad. La libertad no es razón, no es causa del libertinaje, como estaban diciendo estos hombres, ¿no es cierto? Ahora ya somos salvos, hemos alcanzado el pleroma, la perfección. Nuestra carne no sirve para nada, entonces démosle rienda suelta. No, nosotros somos libres. ¿Libres para qué? Libres para servir a nuestro Señor. Libres para servir a nuestro Señor y convertirnos en sus esclavos duros, esclavos de amor, esclavos voluntarios. Fíjate,
el apóstol da un pasito más y dice, no solamente nos liberó, sino que nos hizo victoriosos con él. Versículo 15, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. El Señor triunfó allí en la cruz del Calvario. Cuando Satanás pensó en la cruz, murió, lo derroté, el Señor al tercer día se levantó victorioso de la muerte, obteniendo el triunfo. Y fíjate, hay tres cosas que marca este versículo, victorias que el Señor logra. Fíjate, versículo 15 dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades. ¿Qué es lo primero que hizo el Señor? Despojó a estos poderes y autoridades, le quitó sus armas. Ya el diablo no tiene más poder sobre nosotros. El acusador de los hermanos ya no puede y no tiene autoridad sobre ti, querido. Pablo escribía a los romanos en el capítulo 8, a los romanos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? Dios es el que justifica. No hay quien se levante, ya no tiene herramientas. Ahora, si Satanás no tiene herramientas para derrotarnos, ¿cómo es que somos derrotados? Es que, querido, no es que somos derrotados solamente, sino que nos dejamos vencer, que es diferente. Que es diferente. Satanás no tiene autoridad sobre ti. Tú tienes todas las herramientas de parte de Dios para vencer en la lucha. Estamos completos en Él. Y es por qué es que los creyentes entonces se dejan vencer. Porque simplemente no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Porque no estamos dispuestos a someternos a Dios. Porque no estamos dispuestos a tomar las herramientas de Dios. Porque no estamos dispuestos a dejar que Dios pelee nuestras batallas. Y nosotros nos ponemos adelante y decimos, no, yo puedo hacerlo. Él despojó a las autoridades. Pero también hizo de ellos un espectáculo público. Hizo de ellos un espectáculo público. Satanás es exhibido públicamente como un derrotado. Finalmente también dice, triunfando sobre ellos por medio de él. Sabes que aquí la figura es bien interesante, la figura del desfile triunfal del general que viene de la batalla. Recuerdan, lo dije en algún momento, cuando el general triunfaba en la batalla, ¿no es cierto?, y sometía a sus enemigos, ¿qué hacía? Llegaba a Roma montado en un caballo blanco y hacía un gran desfile triunfal. Y él entraba a la ciudad de Roma vestido, ¿no es cierto?, vestido con sus ropas más espléndidas, su armadura más brillante, un gran caballo blanco, y las mujeres y el pueblo mismo salía con flores a recibir a este general triunfante, tiraban las flores, ¿no es cierto?, los pétalos de flores al paso de este general, y él avanzaba, ¿no es cierto?, gallardo, con sus tropas atrás, desfilando ante todo el pueblo. Y atrás de estas tropas venían ¿quiénes? Los vencidos. Y los mostraban delante de toda la nación. Fíjate, la semana pasada o la anterior, no me acuerdo ya cuándo fue, que hablamos de esta misma figura, pero la figura central en la vez anterior que el apóstol Pablo hace cita de esto es el general, gallardo, triunfante. Pero esta vez el énfasis está atrás, en los derrotados, a los que muestran públicamente, ¿no es cierto?, como sometidos. Ya no tienen armas para defenderse. Han sido sometidos, han sido derrotados. Los muestran públicamente. El énfasis está no solo en el triunfador, sino en los derrotados. ¿Para qué?
para que no nos olvidemos, hermanos, para que tengamos en cuenta, para que consideremos que hoy nosotros estamos del lado de la victoria. No necesitamos someternos a nada extra. No necesitamos someternos a nada extraordinario, a algo que venga a suplir esta necesidad que tenemos de Dios, o algo que pueda decir, mira, sabes que yo te puedo ayudar en esto. Es por eso que Pablo hace esta advertencia finalmente. La advertencia, versículo 16, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o a bebida o en cuanto a días de fiesta o de luna nueva o días de reposo. Que nadie te juzgue, que nadie se levante ante ti y te diga, oye, tú no estás cumpliendo esto. Fíjate, el apóstol Pablo abarca cada uno de estos conceptos judíos, ¿no es cierto? Las comidas, que nadie se constituya en juez tuyo con respecto a comida o bebida, regulaciones que tenía la ley de Dios. Levíticos capítulo 11, pueden leerlo ahí, todas las regulaciones respecto a las comidas, a los animales inmundos y los que se podían comer y los que no se podían comer. Había una regulación estricta. El Señor trató con Pedro respecto a eso, ¿recuerdan? No, el énfasis ahí en ese pasaje, en hecho, no es en la comida en sí, sino que Dios quería cambiar la mentalidad de Pedro respecto a su visión, respecto a lo puro o lo impuro. Recuerda que estaba preparándolo para ir a encontrarse con un gentil, a predicar el evangelio a un gentil, y por eso estaba cambiando su mente respecto a esto, ¿no es cierto? Pero fíjate, nosotros no debemos someternos a eso. El ángel le dice, o la visión que tiene Pedro le dice, ¿no es cierto? El Señor ya los bendijo, no llames impuro a lo que el Señor ya bendijo. Hay un cambio, nosotros no debemos someternos a eso. Pero fíjate que habla también en cuanto a días de fiestas. Recuerden, los judíos tenían varias fiestas que debían cumplir. Levíticos 23 hace alusión a ella, ¿no es cierto? La principal, la Pascua, el Pentecostés, los tabernáculos, y habían otra serie de fiestas que ellos debían cumplir, las cuales en muchas ocasiones ellos tenían que hacer peregrinaje de cualquier lugar del país donde estuvieran a Jerusalén para ir al templo, para ofrecer sus sacrificios. Comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas. Y aquí es interesante notar esto, querido, porque hay una gran diferencia en cómo los judíos medían el tiempo y cómo nosotros hoy lo medimos. Los judíos medían el tiempo en forma lunar respecto a las fases de la luna. Hoy nosotros medimos el tiempo solar, ¿sí? En cuanto al sol y el movimiento del sol. Pero ¿sabes cuándo empezaba el mes para los judíos? En la luna nueva. Y de ahí empezaban a contar los días. Y esto era fundamental para establecer las fiestas. Es por eso que, por ejemplo, para nosotros hoy, siglo 22, 21, estoy adelantado. Siglo 21, hoy nosotros, por ejemplo, celebramos lo que llamamos la Semana Santa, que coincide con la festividad de la Pascua judía, ¿no es cierto? Y va cambiando. ¿Te das cuenta o no? A veces la celebramos en marzo, a veces la celebramos en abril. ¿Por qué? Porque se miden los tiempos de acuerdo a las lunas, a las fases de la luna. Y cuando está la primera luna nueva, es que ellos empiezan a contar los días, ¿no es cierto? Los 16 días para la celebración de la Pascua. Y cada vez que venía la luna nueva, los judíos hacían una conmemoración especial también, el primer día del mes para ellos, el primero del mes. ¿Sí? Entonces, cuando veas en tu Biblia, qué sé yo, el 16 de Nisan, el 15 de Nisan, no piensa en el 15 de nuestro mes, piensa en el 15 del mes lunar. Pero por eso era tan importante para ellos estas celebraciones también, ¿sí? Y por supuesto el día de reposo, que era celebrado o observado en forma muy estricta por los judíos. Ellos tenían toda una legislación muy detallada respecto al día de reposo. Incluso
tenían contado hasta los pasos que podían caminar el día de reposo. Si tú te pasabas un paso, ya estabas trabajando y era incumplimiento del día de reposo. Todas esas cosas, ¿qué hacían? Sometían a los hombres. Estaban sometiendo a los hermanos a esclavitud. Y Pablo le dice, eso, querido, Cristo lo clavó ahí en la cruz. La ley de Dios hoy a nosotros no nos rige. ¿Por qué? Porque la gracia nos alcanzó. Hoy vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Ahora, ¿esto quiere decir que no debemos cumplir la ley de Dios? No. No. Porque la ley de Dios es palabra de Dios. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento tienen la misma significancia, el mismo valor, es palabra de Dios. Solo que cambiamos nuestra visión. No tenemos la misma visión del Antiguo Testamento, que yo debía cumplir la ley para alcanzar algo. No, yo quiero cumplir la ley para obedecer a Dios. Porque Dios me pide esto. Y sin dejar de entender que hay preceptos y cosas que Dios diseñó exclusivamente para su relación con la nación de Israel, no para nosotros hoy. ¿Sí? Debemos tener en claro eso. En la ley de Dios hay cosas, preceptos, actos que debían realizar que son de exclusiva relación de Dios con la nación de Israel, que pertenecen a ellos. Entonces tenemos que hacer esta salvedad también. Tenemos que entender que Dios se maneja con nosotros en dispensaciones. Hoy estamos en la dispensación de la gracia. Dios trabaja con nosotros por gracia. Y debemos buscar obedecer a Dios de acuerdo a lo que enseña su palabra. Pero fíjense qué es lo que dice Pablo para afirmar este concepto. Dice, cosas que son solo sombra de lo porvenir. ¿A qué se está refiriendo? A todos esos conceptos o preceptos que dijo antes, ¿no es cierto? Las fiestas, la comida, la bebida, la observación del día de reposo. Todo eso era sombra de lo que había de venir. Es lo que escribe Pablo a los hebreos. Fíjense, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1 de Hebreos, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. La ley es solo una sombra, ¿sí? No la forma, no el cuerpo, dice aquí Pablo a los colosenses. Párate en el sol, ¿sí? Anda ahora, yo sé que algunas mujeres, ¿no sé? Cuando termina el culto, o personas, no solamente mujeres, porque también he visto hombres, cuando termina el culto, hace frío, se van a parar al solcito así, ¿cierto? ¿Ya? Ponte a ese ejercicio, aún aquí mismo, ¿no es cierto? Tenemos un poco de luz, y yo veo mi sombra aquí proyectada. Mi sombra es lo mismo que yo. Y sabes que últimamente me ha estado ocurriendo, bueno, desde la pandemia me ha estado ocurriendo un hecho bien extraño. Cada vez que yo me pongo al sol y veo proyectada mi sombra, la veo más gorda de lo que yo soy. No sé por qué. No sé por qué, ¿sí? Pero eso me pasa a mí. Pero, ¿qué es lo que hace la sombra? Proyecta tu imagen en el piso. Pero, ojo querido, no es lo mismo que está en el piso que lo que está acá en forma corporal. A veces, depende de la hora del día, tú puedes ver tu sombra muy larga, ¿no es cierto? Y, oye, qué alto el que está en el piso, ¿no es cierto? O como ahora lo veo yo aquí, porque tengo la luz encima, ¿no es cierto? Muy chiquita. Depende de cómo te pongas, la sombra se va proyectando de forma diferente. No es exactamente lo que está aquí como cuerpo. Y Pablo está diciendo esto. Estas cosas son una sombra. Pero el cuerpo, ¿quién es? Lo real, la verdadera forma, ¿quién es? Cristo. Cristo, Él.
Y ese Él, ¿no es cierto? Estas cosas, este cuerpo pertenece a Cristo. El que proyecta la sombra es Cristo. Toda la ley en el Antiguo Testamento lo único que tiene como objetivo es proyectar ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Hemos escuchado maravillosos estudios bíblicos acerca de cómo los sacrificios, las fiestas, el tabernáculo y todas las cosas que vemos en el Antiguo Testamento proyectan a Cristo, proyectan al Salvador. El escritor a los Hebreos hace una magnífica exposición acerca de esto, ¿no es cierto? Cómo el Antiguo Testamento era figura. Ahí en el capítulo 10 comienza, ¿no es cierto?, esta exposición. Habla del tabernáculo, habla de los sacrificios y cómo estas cosas eran una figura, una sombra de lo que había de venir. Querido, ¿con qué quieres quedarte? Es lo que está diciendo Pablo a los colosenses. ¿Con la sombra o con el cuerpo? Porque lo que quieren hacer los legalistas, lo que quieren hacer estas personas es que te quedes con la sombra. ¿Por qué el legalismo es tan podríamos decir, es tan fácil de seguir? ¿Por qué el legalismo es tan popular? Porque es una medida, algo que podemos medir. Pero ojo, querido, que muchas veces el legalismo es simplemente una proyección externa y no se condice con lo que está dentro. Y como les decía al comienzo, ¿no es cierto?, el legalista se levanta sobre otro creyente como un ser superior y es capaz de apuntar y decir, tú no estás cumpliendo. Y se pone en la posición de un juez. Y nosotros tenemos un solo juez, Cristo. Cristo es nuestro juez. Finalmente quiero que vean esta frase que anoté que me encantó. Dice, la base para nuestra libertad es la persona y la obra de Jesucristo. Toda la plenitud de la deidad mora corporalmente en Él. En Él nosotros los creyentes estamos completos. Él canceló la deuda y Él dominó, y el dominio de la ley en la cruz. ¿A quién tenemos que mirar? A Cristo. Él es el ejemplo perfecto. Él es la plenitud. En Él alcanzaremos también nosotros la plenitud. ¿Qué necesitamos? Solo a Cristo. Solo a Cristo. Oremos. Padre Celestial, te honramos, Señor, porque tú eres el único que merece toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tu intervención y solo tu intervención es la que cambió el destino de nuestras almas, perdonando nuestros pecados, perdonándonos en forma total, perdonándonos en forma generosa, perdonando todo. Y gracias, Señor, porque hoy no necesitamos hacer nada para obtener tu perdón. Solo confiar, solo creerte a ti, solo ejercer fe en tu palabra, ejercer fe en lo que nos pides que nosotros hagamos. Ayúdanos a que día a día podamos afirmarnos, arraigarnos, edificarnos sobre ti y sobre tu palabra. Y Señor, que no podamos y que no dejemos que el enemigo nos engañe con sus filosofías, con sus argumentos, sino que asirnos de ti y de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.